¿Estás listo para sumergirte en los secretos más misteriosos de la Biblia? Muchos de nosotros nunca hemos leído la Biblia de principio a fin, y aun aquellos que lo han hecho suelen detenerse en ciertos pasajes, rascándose la cabeza en confusión. Lo más fascinante es que estas partes de la Biblia rara vez se mencionan en sermones o enseñanzas. ¿Por qué? Porque son demasiado enigmáticas para explicarlas fácilmente. Pero, ¿y si te dijera que estos versículos extraños y desconcertantes esconden mensajes ocultos, mensajes que podrían cambiar por completo la forma en que ves el mundo? Hoy estamos a punto de embarcarnos en un viaje a través de los 11 pasajes más extraños de la Biblia, cada uno más desconcertante que el anterior. A medida que los exploremos, prepárate para revelaciones que te dejarán sin palabras. Pero antes dime, ¿alguna vez te has topado con un versículo que te dejó completamente desconcertado? Deja un 777 en los comentarios si estás listo para sumergirte en lo desconocido con nosotros. Agárrate fuerte porque lo que estamos a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber. ¿Tienes curiosidad? Entonces, vamos a sumergirnos. 11 secretos ocultos de la Biblia que te volarán la mente. Las piedras que permiten conversar con Dios. Imagina por un momento sostener unas piedras tan sagradas, tan entrelazadas con el cielo, que podían convocar al mismo consejo de Dios. Escondidas entre los pliegues del elaborado pectoral del sumo sacerdote, presionadas contra su propio corazón palpitante, yacían dos misteriosos objetos conocidos como el Urim y el Tumim. No eran piedras ordinarias, eran instrumentos divinos, portales resplandecientes que ofrecían acceso directo a la voluntad del Todopoderoso. Cada vez que la nación de Israel se encontraba perdida en la incertidumbre o al borde del desastre, estas piedras se sacaban como llaves capaces de abrir las cámaras silenciosas de la mente de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentiría llevar un secreto así cerca del pecho, sabiendo que podría revelar respuestas que salvarían tu vida o sellarían tu destino? Las Escrituras nos dan destellos de cómo se usaban estas piedras sagradas, y uno de los ejemplos más sobrecogedores surge en los días en que David era implacablemente perseguido por el rey Saúl. Imagina a David cansado, hambriento y exhausto de huir constantemente, recibiendo la noticia de que los filisteos estaban saqueando los graneros de Keilah. El grano sustento mismo de la vida era robado bajo el sol, mientras el pueblo temblaba tras frágiles muros. El corazón de David ardía por ayudar, pero podía arriesgarse a exponerse a Saúl saliendo a campo abierto. En ese momento de conflicto desesperado, llamó al sacerdote Abiatar para que trajera el efod, la vestidura ceremonial que albergaba el Urim y el Tumim. ¿No sentirías un escalofrío recorrer tu espalda, sabiendo que tu próximo aliento dependía de lo que aquellas piedras susurraran de parte de Dios? Con solemne reverencia, David preguntó: ¿debo ir y atacar a estos filisteos? Y la respuesta del Señor, entregada por medio de aquellas piedras, fue tan simple como monumental: ve, ataca a los filisteos y salva a Keilah. Sin embargo, cuando los hombres de David oyeron este mandato divino, el miedo los paralizó. Dudaron aterrados ante la ira de Saúl. David, quizás sintiendo la misma duda temblar en su interior, volvió a consultar al Señor por medio del Urim y el Tumim. Una segunda vez, Dios respondió con firmeza inquebrantable. Fortalecido, David condujo a sus hombres contra los filisteos,
Los derrotó y rescató a los habitantes de Keilah. Pero la historia no terminó allí. El peligro aún se escondía en las sombras. Llegó la noticia de que Saúl planeaba marchar hacia Keilah para atrapar a David como a un animal acorralado. Una vez más, David se volvió a las piedras sagradas. Puedes imaginarlo conteniendo el aliento mientras pregunta: ¿descenderá Saúl a Keilah como he oído? La respuesta cayó como plomo: sí, descenderá. Entonces David preguntó de nuevo con el corazón palpitante: ¿me entregarán los ciudadanos de Keilah a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Las piedras revelaron una verdad escalofriante: te traicionarán. Gracias a esta advertencia divina, David y sus hombres escaparon en la noche, evadiendo por poco la trampa mortal de Saúl. Sin embargo, el Urim y el Tumim no fueron solo instrumentos de la historia de David, también desempeñaron un papel sombrío en el declive de la casa de Saúl. En otra escena tensa, Saúl había impuesto a su ejército un voto severo durante la batalla: maldito sea el hombre que coma algo antes del anochecer, antes de que me haya vengado de mis enemigos. Su hijo, Jonatán, hambriento e ignorante de esta orden, halló miel reluciente en el suelo del bosque, mojó su vara en el panal, probó su dulzura y la vida volvió a su cuerpo al instante. Podrías culpar a Jonatán por buscar alivio, sin saber que estaba cayendo en una trampa tejida por las palabras de su propio padre. Más tarde, cuando Saúl buscó guía divina para continuar atacando a los filisteos durante la noche, un silencio inquietante respondió a su consulta. Mediante el Urim y el Tumim, el cielo mismo parecía haber sellado sus labios. ¿Qué se sentiría esperar una respuesta de Dios y escuchar nada? Saúl, presa del pánico, creyó que el pecado había roto su comunión con el Señor. Decidido a hallar al culpable, recurrió nuevamente a las piedras sagradas. El proceso señaló primero a Saúl y Jonatán, y finalmente recayó sobre Jonatán. Ante el veredicto, la voz de Saúl resonó con dureza: Jonatán, ciertamente morirás. ¿Qué sentirías si fueras Jonatán al darte cuenta de que un simple bocado de miel podría costarte la vida bajo juicio divino? Pero el pueblo, recordando el valor de Jonatán y la gran victoria que había obtenido, ese mismo día se levantó en defensa suya. Imploraron por su vida, argumentando que aquel que había obrado junto a Dios para derrotar a los enemigos de Israel no debía morir por un error inocente. Por su intervención, Jonatán fue salvado, pero la lección quedó grabada con fuego: el peso de las palabras y la gravedad de consultar lo divino. ¿No te hace pensar en cuántas promesas lanzamos al aire hoy sin considerar su eco en los tribunales del cielo? ¿O cuántas preguntas guardamos en silencio, anhelando respuestas tan directas y sobrecogedoras como las que una vez se susurraron a través del Urim y el Tumim? Un burro parlante habla con el vidente Balaam. Puedes imaginarlo: un vidente venerado envuelto en las túnicas solemnes de su oficio emprende un viaje que se convertirá en uno de los episodios más extraños jamás registrados en las Escrituras. Balaam, el profeta a sueldo, fue convocado por Balac, rey de Moab, quien temblaba al ver el vasto campamento de Israel extendido cerca de sus fronteras. Movido por el miedo y desesperado por proteger su reino, Balac buscó convertir a Balaam en un arma para lanzar maldiciones como jabalinas contra el pueblo escogido de Dios. Y Balaam, tentado por la promesa de recompensa y favor real, montó su asna con 2 siervos fieles, siguiéndolo de cerca sin sospechar que aquel camino estaba a punto de abrirse con una intervención divina.
Viajaban bajo un sol que ardía sobre sus cabezas, quizá con Balaam ensayando las palabras ominosas que pronto pronunciaría sobre Israel. Pero en algún punto de aquel sendero polvoriento invisible, a los ojos humanos, descendió un guerrero del cielo, un ángel del Señor. Apareció directamente en su camino, su espada brillando con un propósito terrible, pero Balaam no vio nada. Solo el asna percibió la figura radiante y temible que bloqueaba el paso. Imagina por un momento que fueras tú sobre aquel animal, ajeno a una espada celestial, apuntando directo a tu pecho. Asustada, el asna se desvió del camino corriendo hacia un campo. Confuso e iracundo, Balaam la golpeó con fuerza sin darse cuenta del peligro invisible que acababa de ser evitado. Podría ser que en nuestras propias vidas a veces reaccionamos con ira ante las interrupciones que Dios envía para protegernos, simplemente porque no vemos lo que Él está deteniendo. Reanudaron la marcha hasta que el ángel se posicionó de nuevo, esta vez en un estrecho corredor entre viñedos con muros apretados a ambos lados. El asna volvió a ver al mensajero temible y sin otra opción se pegó contra una pared, aplastando dolorosamente el pie de Balaam. Él gritó de rabia y la golpeó otra vez, desahogando su frustración sobre aquella criatura que en realidad le estaba salvando la vida. ¿No es sobrecogedor pensar cuántas misericordias invisibles pisoteamos simplemente porque no las reconocemos como tales? Y la escena se volvió aún más extraña. El ángel avanzó una tercera vez hasta un paso tan estrecho que no había espacio para esquivar ni retroceder. El asna, temblando bajo el peso de Balaam, se desplomó. Balaam, ciego ante la presencia divina, descargó su furia con golpes más violentos que antes. Entonces ocurrió lo imposible. El Señor abrió la boca del asna. Su voz calmada, dolida pero digna, rompió el aire. ¿Qué te he hecho para que me golpees estas 3 veces? ¿Cómo reaccionarías si tu animal, tu compañera de toda la vida, de pronto girara la cabeza y cuestionara tu crueldad con palabras formadas por el aliento de Dios? Sorprendentemente, Balaam, cegado por su enojo, respondió al asna como si fuera una conversación normal. Solo entonces, Dios abrió los ojos del profeta. Balaam vio al ángel del Señor frente a él, espada desenvainada, y toda su arrogancia se desmoronó. Cayó rostro en tierra, paralizado por el terror. Puedes imaginar cómo tu fuerza se esfumaría al ver la eternidad mirarte de frente. El ángel reprendió a Balaam, no solo por su crueldad hacia el animal que 3 veces le había salvado la vida, sino por atreverse a recorrer un camino que era perverso ante los ojos de Dios. Tu camino es torcido delante de mí, declaró el ángel, un veredicto escalofriante para cualquiera que se atreve a avanzar sin asegurarse de que el Señor camina a su lado. Este episodio tan extraño nos recuerda que los mensajeros de Dios no siempre llegan como esperamos. A veces empuñan espadas flamígeras, otras veces hablan con la voz temblorosa de una criatura que creíamos inferior. ¿Cuántas veces hemos sido como Balaam, golpeando con frustración los retrasos o desvíos, sin darnos cuenta de que tal vez el cielo mismo está desviándonos del desastre? ¿Qué pasaría si aprendiéramos a detenernos un momento y considerar que cada obstáculo en nuestro camino podría ser un susurro de Dios, guiándonos lejos de un peligro invisible? La escritura en la pared, en el deslumbrante corazón de Babilonia, bajo techos tallados con leones y hojas de palmera, el rey Belsasar se entregaba al esplendor. 1000 nobles reposaban sobre divanes de marfil, mientras sus esposas y concubinas reían tras ojos pintados.
Músicos pulsaban cuerdas de arpa, las danzarinas giraban y las lámparas de oro chispeaban proyectando sombras inquietas sobre las paredes. El aire mismo parecía ebrio espeso de especias y del perfume de frutas maduras aplastadas en vino. Y sin embargo, más allá de los muros del palacio, el tiempo avanzaba silenciosamente hacia un juicio absoluto. Ebrio de vino y arrogancia, la mirada de Belsasar recorrió el salón resplandeciente y de pronto se afiló con una idea peligrosa. Ordenó a sus siervos traer los vasos sagrados, copas y tazones de oro y plata pura, tesoros que alguna vez reposaron en el templo del Dios de Israel y que ahora eran botín de conquista. A medida que las copas pasaban de mano en mano, las risas crecían. El vino rebosaba por los bordes que antes contenían ofrendas santas. Las levantaron en alto no en adoración al Dios viviente, sino en brindis a ídolos de oro y piedra, figuras talladas que jamás respiraron ni vieron. ¿Se sintió acaso un escalofrío recorrer el banquete? Quizás nadie lo notó, o prefirieron no hacerlo, y entonces, tan repentino, que las flautas parecieron quedar sin aliento, una forma tomó cuerpo junto al candelabro. Dedos, solo dedos sin mano ni brazo, flotaban ante la asamblea atónita y comenzaron a trazar palabras sobre el yeso de la pared. Golpes lentos deliberados, como si el mensaje no se escribiera, sino que se grabara en los huesos mismos del palacio. Mene, Mene, Tekel, Parsin. Los invitados quedaron petrificados, las manos detenidas a medio camino de sus labios. Algunos se inclinaron para leer, otros retrocedieron como si la distancia pudiera protegerlos. Un frío reptó por la piel de Belsasar. Su rostro palideció, sus hombros se hundieron y sus rodillas se golpeaban de miedo. Instantes antes, rebosaba de orgullo embriagado. Ahora sus ojos se movían como los de un animal acorralado. En el silencio pesado, parecía que el palacio entero contenía el aliento. ¿Qué era esa escritura? ¿Qué poder podía convocar semejante señal? Desesperado por recobrar el control, el rey mandó llamar a todos los sabios de Babilonia. Llegaron con túnicas de seda y cadenas tintineantes, rollos bajo el brazo, magos encantadores, caldeos, astrólogos. Las promesas brotaron de los labios temblorosos del rey Oro Prestigio, incluso cercanía al trono para quien revelara el significado. Pero uno tras otro, los sabios se acercaban, leían, el muro palidecían y se apartaban. Todas sus fórmulas y encantamientos quedaron impotentes ante 4 palabras que goteaban eternidad. Entonces apareció la reina madre entrando en el círculo de luz. El recuerdo brillaba en sus ojos. Recordó a Belsasar acerca de Daniel, un exiliado pero en quien moraba una sabiduría luminosa, un hombre que había servido a Nabucodonosor, revelando misterios que ninguna escuela terrenal podía enseñar. Así, mandaron traer a Daniel. Él se presentó ante el rey tembloroso con el rostro sereno, como quien ya había hecho las paces con los misterios que aterran a los hombres poderosos. Belsasar le ofreció riquezas y honores, pero Daniel no se inmutó. ¿Sintió el rey alivio o una inquietud más profunda cuando Daniel al fin volvió su mirada hacia el muro? Daniel leyó en voz alta la inscripción fantasmal: Mene, Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza del cielo y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Las palabras se deslizaron por el salón como serpientes vivas. Quizá un murmullo recorrió a los nobles. Algunos apretaron sus copas, otros las dejaron caer como si quemaran. Podría ser que todo en lo que confiaban sus ejércitos, sus murallas,
sus tesoros, fuera más frágil que una telaraña ante el soplo de Dios. Esa noche, mientras las últimas brasas del banquete se apagaban y las palabras de Daniel aún resonaban en el aire, las puertas de Babilonia cayeron. El aliento de Belsasar lo abandonó para siempre, y Darío, el Medo, cruzó el umbral del imperio. Mucho después de que la risa se convirtiera en ceniza, la escritura permaneció en el muro, una sombra de juicio, un eco que susurra a través de los siglos. ¿Quién sabe cuán cerca podríamos estar nosotros de nuestra propia escritura invisible, esas oraciones, aún a medio formar, esperando revelar quiénes somos realmente? La prohibición de hervir un cabrito en la leche de su madre. Escondido entre los rollos sagrados del Antiguo Testamento, hay un mandamiento que aún hoy sorprende a los lectores modernos por su extraña y vívida precisión. Aparece no una sino 3 veces, entrelazado en los libros del Éxodo y Deuteronomio, como un hilo brillante dentro del gran tapiz de las leyes divinas: no cocerás al cabrito en la leche de su madre. La instrucción es desconcertantemente específica. A diferencia de los decretos amplios que prohíben animales impuros o la idolatría, esta orden se centra en una escena muy concreta: un cabrito tierno hervido en la misma leche que una vez fluyó tibia del cuerpo de su madre para alimentarlo. Las palabras parecen resistirse a una lectura rápida. Nos obligan a detenernos, a imaginar ese momento doméstico y humilde, ahora torcido en algo perturbador. La leche diseñada por el Creador para sostener la vida frágil se convierte en el instrumento de su destrucción. ¿Podría haber una imagen más aguda de la naturaleza invertida? ¿Y acaso no hay lecciones escondidas en esa incomodidad, susurrando aún a través de los siglos? Los estudiosos de todas las épocas se han inclinado sobre este versículo buscando su sentido original. Muchos creen que fue dado en contraste con las costumbres paganas locales. Textos antiguos y hallazgos arqueológicos sugieren que algunos pueblos vecinos practicaban rituales de fertilidad o ceremonias de bendición de cosechas en los que hervían animales jóvenes en leche, esperando atraer el favor de sus dioses mediante una forma de magia simpática. Al establecer esta clara prohibición, estaba el Dios de Israel apartando a su pueblo de tales supersticiones, invitándolos a confiar en su provisión. En lugar de imitar ritos teñidos de miedo y sombras, otros ven en este mandamiento un eco moral cargado de compasión. Proponen que la ley no solo confronta cultos ajenos, sino que busca formar el corazón del pueblo para honrar los ritmos tiernos de la vida que Dios mismo diseñó. Imagina la contradicción: la sustancia que antes nutría con calor y ternura, ahora usada para cocinar la muerte del pequeño que debía sostener. ¿No provoca una punzada de tristeza solo pensarlo? Tal vez al prohibirlo, Dios grabó en las costumbres de Israel una lección silenciosa de empatía y respeto por los lazos naturales, recordándoles que su creación late con una sensibilidad que Él llamó muy buena. Lejos de desvanecerse, esta aparente ley menor se convirtió en una piedra angular de la práctica judía que separa la carne de los lácteos. De esas pocas palabras nacieron siglos de tradiciones, utensilios distintos, ollas separadas, tiempos de espera, específicos rituales que aún moldean las cocinas judías del mundo. A algunos les pueden parecer reglas complicadas o desconcertantes, pero para quienes las guardan, son actos diarios de conciencia, pequeñas liturgias de obediencia tejidas en la vida cotidiana.
¿No resulta fascinante cómo una sola línea de la Escritura puede expandirse hasta transformar culturas enteras, recordándonos que la santidad a menudo se encuentra en los detalles más simples, en lo que comemos, en cómo cocinamos, en cómo honramos la dignidad silenciosa de la vida y quizás, en un nivel más profundo, esta ley nos susurra algo personal. ¿Dónde cruzamos nosotros los límites, sacrificando la compasión por conveniencia o ignorando los lazos tiernos de la creación por mero apetito? Tal vez en este mandamiento tan extraño y tierno, Dios nos invita a proteger los hilos sagrados que entrelazan su creación, incluso en los rincones ocultos de nuestras cocinas y en los hábitos silenciosos de nuestra rutina diaria. Moisés ve la espalda de Dios en el desierto del Sinaí. Bajo un cielo que parecía inclinarse hasta rozar la tierra, Moisés permanecía solo sobre un suelo sagrado. No era un profeta, cualquiera había hablado con Dios cara a cara, como quien conversa con un amigo. Había subido montañas temblorosas, envueltas en humo y trueno. Había intercedido una y otra vez por un pueblo obstinado que ponía a prueba la paciencia del cielo. Y aún después de toda esa cercanía divina, algo en lo profundo de su corazón seguía anhelando más. Una sed que las palabras apenas podían expresar lo impulsó a pronunciar una súplica que debió colgar del aire como un hilo frágil: «Te ruego, muéstrame tu gloria». Imagina atreverte a decir algo así. Después de ver las plagas que devastaron Egipto, las columnas de fuego que custodiaban a Israel en la noche, el maná cayendo del cielo como rocío, Moisés todavía deseaba mirar más allá del velo. ¿Era simple hambre de lo divino o el anhelo de un amigo que quería conocer el corazón mismo detrás de la voz que lo había llamado desde una zarza ardiente tantos años atrás? ¿Habrías podido tú permanecer allí, sobre la roca ardiente, levantando el rostro con esa esperanza temblorosa? La respuesta de Dios fue tan solemne como llena de gracia. «Haré pasar toda mi bondad delante de ti», dijo el Señor, prometiendo a Moisés una revelación sin igual. Pero también trazó un límite, un borde impuesto por la fragilidad humana. «No podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir». El peso de esas palabras todavía resuena. ¿Qué se sentirá estar tan cerca de la majestad infinita que una visión plena podría desintegrar el alma misma? Aún así, Dios no negó del todo el ruego. En un gesto tan tierno como poderoso ofreció un compromiso lleno de misericordia: «Ponte sobre esta roca. Cuando pase mi gloria, te meteré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no se verá». La escena desafía toda imaginación: una mano divina cubriendo carne frágil, protegiéndola de un resplandor imposible de soportar. Allí, en la pequeña grieta de la roca, Moisés esperó con el corazón golpeando en el pecho, quizás apenas respirando. Y entonces sucedió. El Dios viviente pasó delante de él. La Escritura casi guarda silencio, como si el lenguaje no alcanzara para describirlo. Solo se nos dice que Moisés vio la espalda de Dios, una forma humana de nombrar lo inefable. Sea lo que haya contemplado, lo transformó para siempre. Cuando descendió de la montaña, su rostro resplandecía con una luz tan intensa que los israelitas no podían mirarlo de frente. Retrocedieron murmurando con asombro hasta que Moisés cubrió su rostro con un velo. ¿No conmueve pensar que incluso una mirada fugaz de la gloria de Dios puede incendiar un rostro humano con luz celestial? A lo largo de los siglos, este encuentro ha intrigado a corazones y mentes por igual. ¿Qué vio realmente Moisés dentro de aquella hendidura?
un resplandor suave de esplendor divino, una sombra tras la majestad, o algo más allá de toda categoría humana, una huella en el alma más profunda que la vista misma. La Biblia deja espacio para el misterio, como si quisiera proteger la santidad de ese instante, invitándonos a maravillarnos ante la bondad de un Dios que se adapta a la debilidad humana sin negar el deseo de verla colmada. Y quizá ahí mismo esta historia sigue hablándonos hoy, porque en nuestro propio anhelo de ver la gloria de Dios en las oraciones derramadas entre lágrimas, en el asombro silencioso de un amanecer que tiñe el horizonte de oro en la paz temblorosa que desciende durante la adoración, ¿no podríamos estar también nosotros, escondidos en nuestras propias grietas de roca, resguardados, protegidos, recibiendo solo lo suficiente de su presencia, como para transformarnos sin destruirnos? Tal vez sea allí, en esos lugares ocultos donde Dios aún pasa, y dejamos que el resplandor de su gloria nos marque para siempre, aunque solo lo comprendamos más tarde cuando el corazón arde al recordarlo. Jesús escribe en la arena y contradice el Antiguo Testamento. En los tiempos antiguos, mucho antes de que las calles polvorientas resonaran con las sandalias de Jesús, las leyes entregadas a Israel bajo el antiguo pacto establecieron un orden severo diseñado para proteger la santidad y purgar la corrupción del pueblo de Dios. El peso de esos decretos caía con fuerza. Entre ellos, la lapidación destacaba como el castigo más extremo, un acto colectivo donde la comunidad entera se convertía en juez y ejecutor, arrojando piedras hasta que la vida se extinguiera entre polvo y hueso. Era un castigo reservado para los pecados más graves: la blasfemia que desafiaba el trono celestial, la idolatría que se inclinaba ante imágenes sin vida, la hechicería que buscaba poder fuera de Dios, y los pecados sexuales como el adulterio, que desgarraban el tejido sagrado del pacto. Cada piedra lanzada no solo castigaba, sino que recordaba a todos la seriedad del pecado ante los ojos del Altísimo. Una de las historias más sobrecogedoras de ese tiempo en el desierto sigue estremeciendo las páginas de la Escritura. Los israelitas apenas habían dejado atrás las arenas de Egipto cuando hallaron a un hombre recolectando leña en el día de reposo, violando la orden divina de santificar el sábado. Inseguros de qué debía hacerse, lo llevaron ante Moisés, quien consultó directamente al Señor. La respuesta fue clara y terrible. El hombre debía ser llevado fuera del campamento y apedreado hasta morir por toda la congregación. Así lo hicieron. Podemos imaginar el círculo de piedra formándose bajo el sol abrasador, los ecos del último aliento del hombre rebotando entre las rocas del desierto. Un pueblo entero cumpliendo la ley, temblando ante la santidad que exige justicia. Y sin embargo, siglos después, bajo el mismo sol que bañaba las calles de Jerusalén, ocurrió algo que parecía romper esos antiguos patrones. El Evangelio de Juan nos lleva a una escena diferente. Escribas y fariseos arrastran a una mujer hasta el templo, acusada de adulterio. Su vergüenza era tan visible como el polvo pegado a sus pies. Según la ley de Moisés, el castigo era claro: debía morir apedreada. La colocaron en el centro del patio, rodeada de miradas acusadoras, y luego se volvieron hacia Jesús con palabras afiladas: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?». Era una trampa cuidadosamente tendida. Si Jesús aprobaba la ejecución, desafiaría al Imperio Romano,
que prohibía a los judíos aplicar la pena de muerte. Si la rechazaba, parecería despreciar la ley de Dios. El aire se tensó. El silencio se cargó de expectación. Entonces, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con el dedo. El polvo se movía bajo su mano, pero las escrituras no revelan lo que trazó. ¿Serían palabras de juicio o de misericordia, o simplemente el peso del cielo dibujado sobre la tierra? Cuando los acusadores insistieron, Jesús se incorporó y pronunció las palabras que aún hoy resuenan como un trueno sereno: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ningún grito, ningún sermón, solo una frase que atravesó siglos de legalismo y se clavó en cada corazón. Luego, volvió a agacharse y siguió escribiendo. El silencio se volvió insoportable. Uno a uno, los hombres comenzaron a soltar las piedras, empezando por los mayores, quizás los más conscientes de sus propios pecados. El ruido de las piedras cayendo al suelo fue como un eco de conciencia despertando. Y pronto solo quedaron Jesús y la mujer. Ella permanecía allí temblando entre el miedo y la esperanza. Jesús levantó la vista y la miró con ternura. «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado». Ella respondió en voz apenas audible: «Nadie, Señor». Entonces él dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». En ese instante la gracia irrumpió en medio de la ley. Jesús no negó la gravedad del pecado, pero transformó el juicio en redención. No arrojó una piedra, abrió una puerta. Mostró el corazón de Dios, que no desea la muerte del pecador, sino su cambio, su renacer. Quizás lo más inquietante sea reconocernos en aquella multitud. Con cuánta facilidad empuñamos nuestras propias piedras de crítica, orgullo o condena en nombre de la justicia, o tal vez nos vemos en la mujer expuestos y culpables, esperando el golpe que no llega, y encontrando en cambio a un Salvador que se inclina, nos mira y susurra libertad. Nadie sabe lo que Jesús escribió aquel día. El polvo que guardaba sus letras hace tiempo fue barrido por el viento, pero su gesto sigue escrito en el alma del mundo, recordándonos que la verdadera santidad no se mide por la dureza del castigo, sino por la profundidad del perdón. Aún hoy su voz sigue llamando: «Deja caer la piedra, camina en gracia, sé libre». Jesús maldice y marchita una higuera. En aquellos días, cargados de sombras, cuando el plan para apresarlo ya maduraba en los corazones de los hombres, Jesús y sus discípulos caminaban por el polvoriento sendero que unía Betania con Jerusalén. Cada mañana, el sol se alzaba sobre los olivares y los campos, bañando el camino con una luz dorada y serena. Pero aquella calma era engañosa. Fue durante uno de esos recorridos, en medio de la quietud de las colinas, cuando ocurrió un momento tan extraño como revelador. El Evangelio de Marcos lo relata con una sencillez inquietante. Jesús tuvo hambre. Una frase tan simple, tan humana. El Hijo de Dios, revestido de carne frágil, sintió el mismo vacío que todos conocemos cuando el cuerpo clama por alimento. A lo lejos divisó una higuera frondosa, cubierta de hojas que brillaban bajo la luz del amanecer. Aunque no era tiempo de higos, su abundante follaje sugería que quizá escondía algún fruto temprano. Podría ser que algo allí esperara saciar su necesidad. Jesús se acercó, apartó las ramas, buscó entre las hojas, y no halló nada. La higuera parecía viva, pero estaba vacía, verde por fuera, estéril por dentro. Entonces pronunció unas palabras que aún hoy resuenan como un enigma: «Que nadie coma jamás fruto de ti».
Los discípulos escucharon desconcertados. Tal vez intercambiaron miradas confundidas. ¿Por qué maldecir un árbol que solo obedecía el curso natural de su estación? ¿No nos inquieta también a nosotros esa aparente injusticia? El mismo Marcos subraya la paradoja: no era tiempo de higos, y sin embargo Jesús condenó su esterilidad. A la mañana siguiente, al pasar de nuevo por aquel camino, hallaron la higuera marchita desde las raíces, las hojas caídas, las ramas secas, la vida drenada. Mateo incluso describe que se secó al instante. Los discípulos quedaron asombrados, sobrecogidos ante la rapidez del juicio. Habrá temblado su corazón, intuyendo que este no era un simple capricho divino. A lo largo de los siglos, este suceso ha dejado perplejos a quienes lo leen. ¿Estaba Jesús molesto por el hambre? ¿O se trataba de algo más profundo, una parábola viva actuada ante sus ojos? En las antiguas escrituras, la higuera simbolizaba a Israel. Los profetas la usaban como imagen del estado espiritual del pueblo. Una higuera llena de hojas representaba religiosidad externa, ritos, rezos, apariencias, pero sin el fruto de la justicia, la misericordia y la fe verdadera. Era esta la razón por la que Jesús eligió ese momento justo antes de entrar en Jerusalén para realizar aquel gesto tan simbólico. Poco después, lloraría por la ciudad y purificaría el templo, denunciando la misma esterilidad espiritual que la higuera representaba. Y nosotros ¿no nos parecemos a veces a ese árbol frondosos, en apariencia cubiertos de hojas de actividad, palabras y religiosidad, pero ¿dónde está el fruto que Dios anhela ver? Habrá en nosotros ramas verdes que esconden vacío bajo su sombra. La higuera se secó bajo la palabra de Jesús, una advertencia sobria, un recordatorio de que incluso la paciencia divina tiene límites frente a la esterilidad persistente, pero junto a ese juicio también vibra una invitación tierna, porque a diferencia de aquel árbol nosotros aún vivimos. Nuestras raíces siguen en la tierra que Dios puede regar. Si Él nos poda, si aparta lo vano, si renueva la savia interior, ¿qué frutos podrían brotar? Tal vez esa sea la enseñanza que nos alcanza hoy: no mirar solo la vieja higuera del camino, sino las ramas de nuestro propio corazón. Bajo nuestras hojas hay fruto o solo sombra. El Maestro aún pasa mirando con amor y verdad, buscando lo que puede florecer en nosotros cuando nos dejamos tocar por su palabra. La segunda muerte después del infierno. Esparcidos como faroles ominosos a lo largo de las páginas de la Escritura, aparecen destellos de un destino demasiado terrible para que el corazón humano se detenga en él por mucho tiempo. No se trata de la simple muerte física, la que alcanza a toda criatura viviente, sino de algo mucho más definitivo: una segunda muerte, un final absoluto reservado para aquellos que endurecen su corazón contra Dios hasta el extremo, cuya rebelión se ha convertido en parte inseparable de su ser. La Biblia describe este destino como un lago que arde con fuego y azufre, cuyas llamas parecen lamer los bordes mismos de la eternidad. Incluso la expresión segunda muerte suena cargada de un peso especial, como si susurrara una pérdida que rebasa lo imaginable. Este destino inquietante emerge con claridad en el Apocalipsis, ese libro de truenos y relámpagos que descorre el velo del último enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. Tras la gran reunión de ejércitos en la batalla final, la que solemos llamar Armagedón, el texto nos dice que la bestia y el falso profeta, figuras siniestras que sedujeron a las naciones hacia la idolatría y el engaño demoníaco, serán apresados, y no serán enterrados en una tumba ordinaria, sino arrojados vivos
al lago de fuego ardiente. ¿Puedes imaginar el horror de cruzar ese umbral con plena conciencia, sin la anestesia del sueño, ni la misericordia del olvido? Pero la visión no termina ahí. En el capítulo 20 del Apocalipsis, la escena se amplía hasta el vértigo. Durante 1000 años, Satanás, el antiguo dragón, el enemigo primordial, será encadenado y su veneno quedará silenciado. Sin embargo, pasado ese tiempo será soltado por un breve período para tentar nuevamente a las naciones. Es casi inconcebible, después de conocer el reinado de Cristo, multitudes volverán a dejarse arrastrar por el engaño. Entonces llega la sentencia final. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabras inmóviles, grabadas como un monumento a la seriedad de la justicia divina. Y enseguida una escena que silencia toda voz. Ante un gran trono blanco, los muertos grandes y pequeños son llamados a presentarse. Se abren los libros donde están registradas las obras de cada uno, escritas con la tinta que solo el cielo entiende. Y se abre otro libro, el libro de la vida. Es aquí donde la eternidad parece contener la respiración. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte más temible que la primera, porque no hay amanecer más allá de ella. Incluso la muerte y el Hades, los reinos del fin, serán arrojados allí, señalando la destrucción total del poder de la muerte. ¿Alguna vez has meditado en lo que significa que la misma muerte muera? El Apocalipsis traza este retrato con una precisión escalofriante. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Resulta sobrecogedor ver cómo estas palabras no se limitan a los grandes villanos proféticos, sino que alcanzan también los pecados cotidianos que solemos minimizar. Y sin embargo, incluso aquí, en medio de tanta severidad, brilla una chispa de verdad inesperada. La segunda muerte existe precisamente porque Dios toma en serio la libertad humana. Él se niega a convertirnos en marionetas. Cada vida tiene el espacio para elegir volver el rostro hacia Él o levantar muros de orgullo y rechazo. ¿No es extrañamente misericordioso ese don peligroso del libre albedrío, aun cuando algunos lo usarán para condenarse a sí mismos? Por eso, estas visiones no son solo amenazas, sino también invitaciones. Nos llaman a mirar dentro del alma y preguntar con honestidad: ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida? Porque aunque el lago de fuego representa lo final, el libro de la vida todavía está abierto. Y el mismo juez que un día pronunciará la sentencia es también el Cordero que murió para escribir tu nombre con su sangre. El que sostiene el cetro de justicia lleva en sus manos las cicatrices de los clavos. Y aún hoy, antes de que el tiempo se cierre, ofrece su misericordia a todo el que venga. Tal vez esa sea la verdad más asombrosa de todas, que el Dios que advierte del fuego eterno también abre los brazos y susurra con amor inquebrantable: ven, elige la vida, y tu nombre será mío para siempre. El ser misterioso Melquisedec. En los antiguos pliegues de la Escritura existe una figura tan enigmática, tan envuelta en misterio, que incluso los estudiosos más veteranos hacen una pausa de asombro ante su nombre. Su historia irrumpe en el libro del Génesis como un relámpago que cruza un cielo oscuro, un destello breve pero tan brillante que su luz
sigue reverberando siglos después. Se llama Melquisedec, un nombre que susurra su propio significado Rey de Justicia, y no es solo su título lo que intriga, sino la manera en que aparece sin padre ni madre, mencionado sin genealogía que lo ate a la tierra sin registro de nacimiento ni relato de muerte. Simplemente aparece, bendice a Abraham y desaparece como si hubiera venido de otra esfera, dejando tras de sí un eco que invita al alma a contemplar. La escena ocurre poco después de que Abram, aún sin el nombre que Dios le daría, regresara victorioso de una campaña temeraria para rescatar a su sobrino Lot de un grupo de reyes saqueadores. Cansado pero no vencido, Abram volvía con los cautivos liberados y los tesoros recuperados. Fue entonces en esa calma, después de la batalla, cuando Melquisedec salió a su encuentro. No traía ejército ni botín, traía pan y vino, símbolos sencillos, pero cargados de significado, ofrendas que hablaban de comunión, de sustento de una paz más profunda que la victoria misma. ¿Habrá comprendido alguien en aquel momento que esa reunión fugaz era mucho más que un intercambio entre reyes? Génesis lo describe con pocas palabras, pero cada una brilla con peso eterno. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. En un mundo dominado por ídolos y dioses tribales, este hombre servía al mismo Dios que había llamado a Abraham desde Ur. Era un sacerdote verdadero antes de que existiera el tabernáculo, una chispa de adoración pura en un tiempo aún envuelto en sombras. Cuando Melquisedec alzó sus manos y bendijo a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra», parecía que el cielo mismo inclinaba su oído para confirmar el llamado del patriarca. Y Abraham, en señal de reconocimiento, le entregó el diezmo de todo, admitiendo una autoridad espiritual que incluso las promesas divinas en su vida no eclipsaban. Y luego, silencio, sin despedida, sin registro de su destino ni de sus descendientes. Melquisedec desaparece tan repentinamente como llegó, envuelto en el misterio del tiempo. ¿No te asombra cómo Dios siembra enigmas en su palabra, no para confundirnos, sino para atraer nuestra mirada hacia el asombro siglos después, cuando reinos habían caído y los profetas ya habían alzado sus voces? Su nombre volvió a resonar. El escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento desempolvó aquel antiguo encuentro para revelar un secreto aún mayor. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No afirma que Melquisedec fuera más que humano, sino que la Escritura lo retrata deliberadamente, sin origen ni final, como una sombra viva de la eternidad, una figura profética del sacerdocio de Cristo. A diferencia de los sacerdotes levíticos, que heredaban su función por linaje, el sacerdocio de Melquisedec no dependía de sangre, sino de un llamado divino. Era rey y sacerdote a la vez, una combinación imposible bajo la ley de Israel, pero perfectamente cumplida en Jesús, el Rey eterno y sumo sacerdote perfecto. ¿No estremece el alma imaginar que, mucho antes de la cruz, antes del pan partido y el vino derramado en el aposento alto, ya existía un sacerdote que ofrecía pan y vino al patriarca de la promesa, como si Dios estuviera esbozando siglos antes la forma del nuevo pacto? Así permanece. Melquisedec, medio velado en misterio pero resplandeciente en significado. Su breve aparición abre una rendija en el tapiz de la historia, revelando que el plan de un sacerdocio eterno
No fue un impulso tardío, sino un propósito tejido desde los albores del tiempo. Y desde aquella reunión en un valle antiguo, la sombra del Hijo Eterno ya se proyectaba sobre la tierra el sacerdote rey que ofrecería el verdadero pan de vida y el vino de una alianza sin fin. Las ruedas cubiertas de ojos. El libro de Ezequiel no comienza con palabras de consuelo ni con un llamado suave al arrepentimiento, sino con una tormenta que sacude los cimientos de la imaginación. Es una de las visiones más asombrosas que se hayan registrado en la Escritura, una revelación tan cargada de misterio que ha dejado sin aliento a generaciones enteras preguntándose qué significan realmente aquellas imágenes. Ezequiel cuenta que junto al río Quebar, entre los exiliados en Babilonia, los cielos se abrieron y lo que vio en aquel momento marcaría su vida para siempre. Todo comenzó con un torbellino, una columna inmensa de viento y polvo que venía del norte rugiendo con fuerza indómita. En su centro, una nube resplandecía desde adentro con fuego y relámpagos cruzaban su interior como criaturas vivas. El brillo era tan intenso que casi dolía mirarlo, una gloria envuelta en fuego y majestad. ¿Podrías tú permanecer de pie ante semejante tempestad sin sentir que el alma misma se estremece? De aquel fuego en movimiento surgieron 4 seres vivientes tan extraordinarios que el profeta apenas logra describirlos con lenguaje humano. Tenían la forma general de un hombre, pero allí terminaba toda semejanza. Cada uno poseía 4 rostros. Al frente, el rostro de hombre reflejo de sabiduría y del lugar singular de la humanidad en la creación. A la derecha, el rostro de león, símbolo de poder y majestad soberana. A la izquierda, el rostro de buey, emblema de fuerza paciente y servicio constante. Y detrás, el rostro de águila, mirada aguda y alas hechas para alturas que ninguna otra criatura puede alcanzar. Era como si toda la creación, bestias, aves y hombres, estuviera condensada en estos seres que encarnaban la totalidad del diseño divino. Sus cuerpos también deslumbraban. Cada uno tenía 4 alas, 2 se extendían hacia arriba y se tocaban con las de los otros seres, uniendo sus movimientos en perfecta armonía. Las otras 2 cubrían sus cuerpos como si resguardaran un misterio sagrado. Sus piernas eran rectas y firmes, terminando no en pies humanos, sino en pezuñas de bronce bruñido que relucían con un brillo sobrenatural. Debajo de las alas en los 4 costados, Ezequiel vio manos humanas, manos capaces de obrar, de tocar, de ejecutar la voluntad de aquel que los enviaba. Cuando se movían, lo hacían con propósito absoluto, no giraban al avanzar, se desplazaban en línea recta impulsados por un espíritu que no vacilaba ni erraba. Donde quiera que el espíritu quería ir, ellos iban sin resistencia ni duda. No hay algo sobrecogedor y a la vez consolador en una obediencia tan total a la dirección divina. Pero lo más impactante estaba a su lado: ruedas, enormes ruedas resplandecientes, una dentro de otra, dispuestas de tal manera que podían avanzar en cualquier dirección sin girar. No eran ruedas torpes, sino mecanismos fluidos perfectos, casi vivientes, y a lo largo de sus bordes había ojos por todas partes, miradas infinitas que todo lo percibían. Ezequiel solo pudo decir: el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Era una conexión íntima, como si vida y movimiento, visión y presencia divina fueran una sola cosa. Toda la visión, el fuego, las criaturas, las ruedas cubiertas de ojos, la tempestad rugiendo, era, según el profeta, la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor.
Incluso sus palabras titubean apilando términos porque el misterio era demasiado grande para el lenguaje. No fue solo una visión de ángeles, sino una manifestación del resplandor de Dios mismo, expresada en símbolos tan profundos que aún hoy nos dejan temblando de asombro. Teólogos y creyentes han meditado por siglos en estas imágenes. Las ruedas con ojos hablan de un Dios que todo lo ve desde el giro de las galaxias hasta la lágrima que se derrama en secreto. Su movimiento perfecto nos recuerda que Dios no está limitado. Su presencia recorre el universo con soberanía sin esfuerzo. Los cuatro rostros proclaman que toda la creación, inteligente, fuerte, noble y libre, existe por su mandato y refleja su complejidad infinita. Al ponernos junto a Ezequiel en las riberas de aquel río lejano, sentimos algo extraño. Somos diminutos ante la gloria, pero también sostenidos por ella, porque el mismo Dios que se reveló en aquel fuego abrasador es el que caminó más tarde por los polvorientos caminos de Galilea, tocó a los enfermos y lloró junto a las tumbas. Quizá esas ruedas cubiertas de ojos nos recuerden hoy que nada en nuestra vida escapa a su mirada y que ningún camino queda fuera del alcance de aquel cuyo trono se mueve sobre un carro de gloria viviente. Las criaturas, Leviatán, Behemoth y Rem. Las antiguas escrituras abren ventanas a un mundo lleno de seres asombrosos, tan grandiosos y temibles, que parecen caminar en el límite entre el mito y la realidad. Esparcido a lo largo de las páginas de la Biblia, hay una especie de bestiario sagrado que revela criaturas que declaran la creatividad ilimitada de Dios y a veces encarnan las fuerzas indómitas del caos, sobre las cuales solo Él tiene dominio. Entre estas figuras sobrecogedoras destacan tres, especialmente impresionantes: Leviatán, Behemoth y el Rem. Consideremos primero al Leviatán, cuya imagen se enrosca a través de varios libros de la Biblia, como una corriente viva de temor y maravilla. En Job 41, es Dios mismo quien describe a esta poderosa criatura marina usando un lenguaje que vibra tanto con poesía como con intimidación. Leviatán está cubierto por escamas tan selladas entre sí que ni siquiera el aire puede pasar entre ellas, cada placa dispuesta como un escudo impenetrable. Chispas saltan de su boca, humo sale de sus fosas nasales como de un caldero hirviente. El mar hierve a su paso y deja tras de sí una estela luminosa que brilla como plata bajo el sol. Su corazón es duro como la piedra, tan duro como la piedra de molino inferior, dice Dios, pintando a una criatura de resistencia aterradora. Ninguna espada ni lanza puede herirlo. Ningún cazador mortal se atreve a provocarlo. En otros pasajes, los salmos evocan una imagen diferente, pero igualmente fascinante: el Leviatán como un gigante juguetón en las profundidades del océano, retozando bajo la mirada vigilante de Dios, gobernado por su mano tan fácilmente como cualquier criatura pequeña. Y en Isaías, este ser temible se transforma en algo aún más simbólico. Aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí el Leviatán se convierte en un emblema vívido del caos, una fuerza primordial que solo la poderosa espada de Dios puede someter. ¿No resulta conmovedor pensar cómo Dios entrelaza tanto el gozo como el terror en el tapiz de su creación, mostrando dominio incluso sobre las profundidades más rebeldes? Luego está el Behemoth, presentado en Job 40,
justo antes de que el relato se dirija al Leviatán, como si se tratara de una doble exhibición de la artesanía divina. Mira ahora al Behemoth, que hice junto contigo, comienza Dios, subrayando que la humanidad y esta criatura comparten el mismo aliento creativo. Behemoth pasta como un buey, pero no hay nada común en él. La fuerza en sus lomos, el poder que recorre su vientre, la forma en que mueve su cola, como un cedro majestuoso. Todo en él habla de un poder que empequeñece a cualquier bestia ordinaria. Sus huesos son comparados con tubos de bronce, sus miembros con barras de hierro, una escultura viva de fuerza y estabilidad que ninguna cadena humana puede atar. Aunque a lo largo de los siglos algunos han intentado reducir su misterio, sugiriendo que podría ser un hipopótamo o un elefante, el retrato bíblico se eleva mucho más allá, presentándolo como una maravilla única cuya mera existencia proclama la gloria de su creador. Finalmente entretejido a lo largo del Antiguo Testamento, se encuentra el enigmático Rem. Su nombre aparece en pasajes de Números, Job y los Salmos, siempre insinuando un poder formidable e indomable. La versión King James lo tradujo como unicornio, una elección que durante siglos encendió la imaginación y llenó los manuscritos iluminados con criaturas de un solo cuerno. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden hoy en que el Rim probablemente se refería a una especie de enorme toro salvaje similar al ahora extinto uro, un animal conocido por su gran tamaño y fuerza salvaje. Dios usa al Rim en la Escritura no solo como una curiosidad zoológica, sino como una pregunta viva dirigida al orgullo humano. En Job 39, el Todopoderoso pregunta: ¿querrás servirte el Rim o pasar la noche junto a tu pesebre? ¿Podrás atarlo con una cuerda para arar tus campos? La respuesta implícita resuena. La humanidad puede jactarse de su dominio sobre gran parte del mundo natural, pero aún existen fuerzas crudas, instintivas, indómitas, que solo se inclinan ante el Creador que les dio existencia. Cuando se reúnen estas tres figuras majestuosas, el Leviatán que agita los océanos, el Behemoth que se alza como una fortaleza viviente sobre la tierra, y el indómito Rim que truena por las llanuras abiertas, emerge un retrato no solo de animales extraños, sino de un mundo vivo bajo la mano inmensa de Dios. Cada uno de estos seres subraya una verdad diferente: el terror y la belleza de la naturaleza, la necedad de la arrogancia humana y, sobre todo, el deleite y la autoridad soberana de un Dios que diseña y domina todo lo que existe. Así, estas criaturas bíblicas, lejos de pertenecer únicamente a la leyenda polvorienta, permanecen como señales vivas que apuntan más allá de sí mismas. Nos susurran acerca de un reino donde la imaginación de Dios desborda, donde su poder no tiene rival y donde toda fuerza indomable encuentra finalmente su freno en el silencioso dominio de su voluntad. No es humilde pensar que mientras tales gigantes recorren el paisaje de las Escrituras, nosotros también formamos parte de esa misma historia, frágiles, sí, pero profundamente amados por aquel que formó las escamas del Leviatán, los músculos del Behemoth y el corazón galopante del Rim. Al dar un paso atrás, después de contemplar estos 11 asombrosos destellos de las Escrituras, es difícil no sentirse a la vez pequeño y profundamente visto. Desde asnos que hablan y sacerdotes misteriosos sin linaje, hasta ruedas cubiertas de ojos y criaturas como el Leviatán o el Behemoth, que estremecen los bordes mismos de nuestra imaginación,
La Biblia no rehúye el asombro. Es un tapiz tejido con lo inexplicable y lo sublime que nos invita a luchar con verdades demasiado grandes para caber ordenadamente en nuestras limitadas categorías humanas. Quizá ese sea precisamente parte del propósito divino. Estos pasajes extraños nos recuerdan que Dios no es un Dios domesticado. Sus caminos son más altos, sus pensamientos más profundos y su creatividad más desbordante de lo que a menudo nos atrevemos a imaginar. En un mundo que exige explicaciones para cada sombra, la Biblia permanece como un recordatorio de que el misterio no es algo que temer, sino algo ante lo cual debemos acercarnos con reverencia. ¿No hay acaso una belleza particular en saber que servimos a un Dios que no puede reducirse a una fórmula, que aún sorprende, que aún desafía, que aún nos atrae hacia profundidades, donde la fe se fortalece precisamente porque la vista falla? En lo personal, encuentro que estas historias despiertan en mí un sentido de santa humildad. Me recuerdan que mi entendimiento siempre será incompleto, que mi control es limitado y sin embargo que mi confianza puede ser infinita, porque el autor de estos misterios es también el pastor que dio su vida por mí. Es tan humillante como reconfortante darse cuenta de que el mismo Dios que soltó al Leviatán para jugar en el mar es lo suficientemente tierno como para contar los cabellos de tu cabeza y la mía. Y nosotros, tal vez estemos llamados a llevar estos relatos extraños a nuestra vida cotidiana, dejando que despierten en nosotros un asombro más profundo. Leer acerca de ruedas rodeadas de ojos es recordar que nada en nuestra historia pasa inadvertido ante Dios. Meditar en Melquisedec es maravillarse ante un plan de salvación escrito mucho antes de que tomáramos nuestro primer aliento. Escuchar a Jesús pronunciar misericordia sobre una mujer atrapada en el pecado es anclar el corazón en una gracia que reescribe destinos. Si este recorrido por los rincones más misteriosos de las Escrituras te ha conmovido, desafiado o simplemente te ha dado nuevas razones para maravillarte, me encantaría que formaras parte de esta creciente comunidad. Dale me gusta a este video, suscríbete para más historias e insights bíblicos y deja un comentario compartiendo cuál de estas maravillas te habló más al corazón. Leo cada mensaje y realmente significa mucho saber que exploramos juntos estos misterios divinos. Gracias por dedicar este tiempo, por abrir tu corazón a las formas profundas y a veces desconcertantes en que Dios elige revelarse. Que hoy te marches con un sentido renovado de asombro y que aquel que ordena las tormentas y habla desde los torbellinos te bendiga abundantemente, guiándote hacia verdades más sobrecogedoras de lo que jamás podríamos imaginar.